finales de campaña, los candidatos están, por supuesto, realizando sus últimos viajes proselitistas, evidentemente pues a la conquista del voto, una conquista que mientras se pudieron publicar encuestas, se adelantaba sumamente reñida y dividida. La candidata que prácticamente, no sé si arrasó es la palabra, pero en la primera vuelta del 2016 tuvo una votación que se había visto pocas veces, en realidad en años recientes, fue Keiko Fujimori. Ahora vivimos una historia efectivamente distinta. La candidata, le damos las buenas noches, Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular. ¿Cómo está usted? ¿Está usted en Chiclayo, me parece? Enrique. Buenas noches. Sí, buenas noches. Efectivamente me encuentro en Chiclayo. Hemos estado en Tumbes, en Piura y finalmente cerrando nuestras giras en provincias aquí en Lambayeque, y mañana temprano regreso a la capital. Decía yo que es una historia distinta. Estaba revisando hoy el mapa electoral de lo que fue el 2016 y en realidad a usted le fue prácticamente bien en todas las regiones, casi todas. Tenías este sur con Verónica Mendoza muy marcado, un Cajamarca que en ese momento se llevó Gregorio Santos, un Arequipa que tuvo Pedro Pablo Kuczynski, pero en realidad de ahí no digamos que barrió en todas, pero ganó prácticamente en el resto de los departamentos. ¿Cómo observa ahora usted la historia? Las encuestas no la han acompañado con el mismo entusiasmo en los últimos meses. El ver que estamos, sin mencionar las cifras, ¿no?, porque estamos prohibidos de hacerlos, pero estar en el primer pelotón, Enrique, en medio de esta tragedia sanitaria, para nosotros es alentador. Agradecemos la confianza y lo que nos corresponde es, en estas últimas, en realidad nos queda un día, ¿no?, porque ya el día viernes no se puede hacer campaña sino solamente entrevistas, es terminar de transmitir nuestros planes de gobierno, pero sobre todo lo que queremos para poder controlar la pandemia, y en nuestro caso es salvar la vida y salvar la economía de los peruanos. Bien, evidentemente esa votación tan importante que usted ha tenido de alguna manera está dividida ahora con candidaturas como la del señor López Aliaga. Acabamos de hablar con el señor Montoya, con candidaturas como la del señor De Soto. A usted, a López Aliaga, ha dicho pues que es, en fin, un extremista. A De Soto le ha dicho que está pirateando los logros de su padre, pero De Soto estuvo en su campaña anterior. Si usted tiene que realmente invocar al electorado que antes la acompañó para que la vuelva a acompañar frente a estas dos candidaturas, ¿cuáles serían las razones específicas? Sí. A ver, en el caso del señor López Aliaga, lo que yo he criticado es su actitud absolutamente radical, agresiva, y el día de hoy ha tenido otro incidente, una falta de respeto con una periodista, con la señora Juliana Oxenford. Y yo lamento este tipo de comportamientos, no solamente agresivos también con las mujeres. Y eso es algo que tenemos que rechazar tajantemente. Yo puedo tener la similitud con el señor López Aliaga de defender la vida y la familia, pero sus formas, yo creo que discrepamos totalmente, ¿no? Yo puedo estar en contra de la eutanasia, pero cuando me refiero a ello, o cuando me refiero a casos específicos, siempre se debe hacer en el marco del respeto y de la tolerancia, no como lo hemos visto en el caso del señor López Aliaga. Y con referencia al señor De Soto, parto también de esta misma premisa. Nosotros defendemos la vida y la familia, pero el señor De Soto no. Él ha señalado que está a favor del matrimonio entre dos personas del mismo sexo y está a favor del aborto. Yo creo que partimos de esa gran diferencia que hay entre las candidaturas que usted ha mencionado. Ahora que se refiere a esa parte que ahora pesa mucho, ¿no?, en la identidad política, de repente antes no pesaba eso, este tema de qué tan liberal, qué tan conservador. El chino Fujimori no fue conservador y ahora usted está volviendo a los orígenes fujimoristas y me parece que allí hay una diferencia de fondo con lo que fue el gobierno de su padre. ¿Qué opina al respecto? Enrique, parece que la señal no está clara. Entonces no he entendido la última parte de su pregunta. Voy a volver a formularla. Sí. Su padre, Alberto Fujimori, el chino Fujimori,
no fue recordado exactamente como un provida, por decirlo así. No quiero decir que fuera la otra cosa, pero no era conservador. Ahí veo una diferencia de enfoque en momentos en que usted parece querer recuperar el electorado duro, digamos, el núcleo duro del fujimorismo. ¿Qué opina al respecto? Sí, la señal está un poquito Tenemos mala. un delay. Sí, pero sí, Vamos, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Sí, ¿escuchó la pregunta? Bueno, sí, por favor, respóndala. Sí, a ver, en el caso de mi padre, yo sobre todo recuerdo el respaldo que él tuvo de los sectores conservadores y de muchos pastores evangélicos, ¿no? Dentro del fujimorismo, así, tenemos, digamos, grupos conservadores, también tenemos representantes de las minorías, sin duda. Pero en el decálogo de Fuerza Popular, justamente lo que hemos señalado es nuestro absoluto compromiso de defender la vida y la familia. Y mi padre, digamos, sobre todo por los grupos que lo han ido acompañando, son personas que saben que mi padre tiene esos mismos principios. Bien, yo quería preguntarle, escuché en la mañana la entrevista que usted ofreció en RPP y usted ha ido, sí me va escuchando de repente con un poquito de retraso, pero sí se me escucha, ¿no? Sí, con un poquito de retraso, muy bien. Entonces, escuchaba esta entrevista en RPP y he escuchado otras declaraciones que usted ha ofrecido a lo largo de la campaña, reiterando lo que considera que fue una espiral de círculo vicioso en la cual cayó Fuerza Popular en el momento en que controló el Congreso. Y usted lo ha reconocido estoicamente, podría decirse, en varias oportunidades. Yo quiero voltear un poco la pregunta. Al día siguiente o a los 2 días que se indultó a su padre, me llamó un colaborador de Alberto Fujimori, que también es colaborador suyo, no voy a decir quién es, porque uno habla con políticos de todas las tiendas. Y en ese momento lo que me dijo esa persona es: Enrique, va a ser más fácil gobernar ahora para Kuczynski, porque Kuczynski efectivamente estaba perdiendo el apoyo de lo que podríamos llamar caviar, lo que fuera ese grupo. La gobernabilidad esperaba, Keiko, que con el tema del indulto, independientemente otra vez de quienes piensen que el indulto era ilegal o como fuera, pero que con el indulto de alguna manera se sellara un acuerdo, un pacto de gobernabilidad donde usted al final le diera el respaldo a Kuczynski. Eso no pasó. Más allá de ir al tema de la espiral de conflictividad, ¿cómo le puede explicar a los peruanos eso? Yo he agradecido públicamente y en reiteradas oportunidades el indulto que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó a mi padre, pero eso de ninguna manera podía significar un pacto. No, yo creo que el rol de Fuerza Popular, lo que le correspondía, era seguir siendo dentro de una oposición crítica, constructiva. Y yo he señalado también que más allá de la confrontación en los proyectos y leyes importantes, que ha sido el otorgamiento de los pedidos de facultades, los votos de confianza cuando se iniciaban los gabinetes o las leyes de presupuesto, de hecho casi el 80% de los proyectos de leyes solicitados por el Poder Ejecutivo fueron respaldados por Fuerza Popular, ¿no? Pero ya luego se revelaron otra serie de denuncias y recuerdo que el Frente Amplio y el señor César Villanueva empezaron la solicitud de del segundo pedido de vacancia, que finalmente terminó con la renuncia del señor Kuczynski. Pero mi gratitud por el otorgamiento del indulto consta a través de mis diferentes mensajes y lo sigo sintiendo así. Pero la renuncia de Kuczynski se da, y no quiero quedarme solamente acá, pero la renuncia de Kuczynski se da básicamente con el concurso activo de Fuerza Popular. ¿Usted ha evaluado cuáles fueron los efectos de esa renuncia para la gobernabilidad del país? Porque eso, más allá de lo que podamos discutir, si de la Constitución del 5 de abril o lo que fuera, eso sí estuvo en dominio de Keiko Fujimori. ¿Cómo evalúa ese episodio?
Yo creo que yo me encontraba dentro del grupo de millones de peruanos que teníamos la esperanza que el señor Vizcarra pudiera hacer un trabajo sobre todo de unidad, que pueda sacar adelante las obras, que viaje por las regiones de nuestro país con una mirada no centralista. Pero lamentablemente esto no se dio. Si lo miramos en retrospectiva, yo creo que es fácil ser general después de la guerra, pero si recordamos las denuncias tan graves que hubo contra el señor Kuczynski, el segundo pedido de vacancia tenía un consenso muy amplio, creo que más amplio incluso que la primera solicitud. Evidentemente estaba el tema del conflicto de interés con Odebrecht, pero hay una interpretación amplia al respecto. Cuénteme una cosa, ¿es cierto lo que dijo Vizcarra, que la relación de usted con Vizcarra, la relación política, se rompe en el momento en que usted le reclama que no le consultaron cómo reglamentar el tema de los triángulos alimenticios, que era por supuesto algo que incomodaba a gremios empresariales? ¿Es cierto lo que dice el expresidente Vizcarra? No, eso es falso. Yo he señalado públicamente que he tenido 2 reuniones con el señor Vizcarra después de que él juramentó como presidente de la República. Y de nuestro lado siempre, digamos, le expusimos el ánimo de trabajar en pro de la gobernabilidad. Lamentablemente yo creo que la situación de confrontación, no solo con Fuerza Popular, sino con el Congreso de la República en sí, se rompió cuando él fue al Congreso el 28 de julio y fue con la propuesta del adelanto de elecciones. Yo creo que ese fue el momento muy álgido que se generó todo el proceso de confrontación que ya recordamos, ¿no? Ojalá, Enrique, me pudiera también permitir, ya que estamos sobre todo en los últimos días, poder transmitir a través de su programa de televisión alguna de nuestras propuestas. Por supuesto, vamos a hacerlo, había esas preguntas que tenía pendientes, pero vamos a ir a la pausa y regresamos con la discusión sobre las propuestas. Volvemos. El domingo o el lunes probablemente es la de la conformación del Congreso. Todo implica que ese Congreso pues va a ser como el último, un Congreso disperso, atomizado, y que el propio Fuerza Popular no va a tener la suerte o la fortuna que tuvo en el 2016. ¿Cómo va a usted ensamblar las propuestas de gobierno con un Congreso con esas características? Enrique, se cortó en la última parte. ¿Cómo conversar con el Congreso? Entiendo que usted me ha preguntado. Ya, ok. Sí, por los escenarios de las últimas encuestas, efectivamente, se avisora un Congreso fragmentado, como el actual. Lo que tenemos que priorizar son las coincidencias en 2 grandes temas, la salud y la economía, que son los temas que están agobiando y preocupan a la población. Dentro de los grupos que se avisoran que vamos a llegar al Congreso, hay coincidencias programáticas, sobre todo en los temas económicos, ¿no? Con otros grupos que también están defendiendo la Constitución y el modelo económico, ¿no? La economía social de mercado. Y yo creo que lo que nos corresponderá es sentarnos con todos estos grupos y ver cuáles son esas coincidencias y sacar una agenda en común y ponernos a trabajar de manera inmediata. ¿Cuál es la agenda fundamental que usted va a poner sobre la mesa? ¿Cuál es esa agenda mínima, tomando en cuenta que vamos a estar saliendo o todavía en medio probablemente de una pandemia, lamentablemente? Sí, en lo que se refiere a la pandemia, lo que nosotros planteamos es un cambio de actitud, ¿no? Ya no más cuarentenas, ya no más es quedarnos esperando en casa, sino salir a acorralar el virus. Lo que planteamos con el doctor Ernesto Bustamante es
aplicar 70.000 pruebas moleculares que nos permita realmente identificar a las personas contagiadas, no solamente tomar estas pruebas a las personas con síntomas, sino también ir a los asintomáticos a hacer rastreos, construir plantas de oxígeno, 100 plantas de oxígeno a nivel nacional y distribuirlo gratuitamente a través de sus Fuerzas Armadas, trabajar para hacer un programa de suma de vacunas donde el Estado tenga la responsabilidad de dirigir el programa de vacunación, pero donde se convoque, sin taras ideológicas, a los gobiernos regionales, locales, las iglesias y la empresa privada para vacunar gratuitamente, repito, gratuitamente a toda la población y ampliar la atención primaria, porque sabemos que los peruanos han muerto no solamente por COVID, sino porque no tuvieron la oportunidad quizás de llegar al centro de salud o tener una cama UCI, y hay más de 147.000 peruanos que han perdido la vida en este último año. La situación es muy dramática, tan dramática no solamente en el tema de salud, sino en el tema económico. En el tema económico, Enrique, ya que además su señal me permite llegar sobre todo a las zonas más rurales, yo quisiera hablar del tema de agricultura y darle mi mensaje a los pequeños agricultores a quienes he visitado en estos últimos meses, pero que además los conozco desde hace muchos años. Ellos se sienten abandonados por el Estado y por las autoridades, y lo que ellos necesitan, y nosotros planteamos reactivación económica a través de la construcción de obras pequeñas y medianas a través de FONCODES, para poder construir arbóreos, canales de irrigación, llevar el riego tecnificado, el riego por goteo, semillas mejoradas, créditos blandos y ayudar a los agricultores a sacar sus productos a mercados mucho más grandes. Cuando hablamos de FONCODES, hablamos pues de trabajar a través de sus núcleos ejecutores, y es un programa que la gente recuerda y conoce. Tenemos que hacer colegios. Nosotros lo que planteamos es, en el gobierno de mi padre se construyeron 3.000 colegios a nivel nacional, pues en un gobierno mío, y yo que lo que digo es, en un gobierno de la China vamos a hacer 3.000 colegios más a nivel nacional. ¿Qué va a hacer con los impuestos? Porque se está hablando mucho precisamente, cuando usted me acaba de hablar de los agricultores, de un lado son obras, pero de otro lado la gran desgracia del pequeño agricultor en el Perú es el acceso al crédito. Estamos hablando de un montón de necesidades no satisfechas con una recaudación del 13%. ¿Va a subir impuestos? ¿De dónde va a levantar esa plata necesaria para revertir la situación a partir de la pandemia? Sí, nosotros no contemplamos elevar los impuestos, sino lo que contemplamos es ampliar la base tributaria. Y esto quiere decir que lo que tenemos que hacer es, en vez de perseguir la informalidad, tenemos que construir formalidad. Tenemos que acompañar a los pequeños, micro y medianos emprendedores a que ellos vayan llegando a la formalidad. Para eso planteamos la creación de la CONAFOR, la Comisión Nacional para la Formalización. Planteamos licencia cero cuando se está creando una nueva empresa, que no se cobre ni en las municipalidades ni en los ministerios. 2 años de cero tributación y a partir del segundo año de manera progresiva. Pero ¿qué es la señal más importante que le queremos dar al sector privado? Porque el motor de la economía depende un 20% de la inversión pública y un 80% de la inversión privada. Tenemos que darles confianza, y esto se logra con predictibilidad. Y por eso nosotros hemos señalado que vamos a defender la Constitución. ¿Habrán cambios y reforma en algunos puntos? Sí, pero la defensa del capítulo económico será fundamental, sobre todo para enviar señales claras a los inversionistas para que sigan apostando por nuestro país. Nos queda tiempo para una preguntita, Keiko. Imagínese que usted el domingo pasa la segunda vuelta. ¿Cómo va a hacer para revertir el antifujimorismo que ha sido el gran obstáculo, si se quiere, en su carrera política? ¿Cuál va a ser la innovación, en todo caso, en estas circunstancias? Enrique, felizmente en las encuestas últimas que se vieron, hemos visto que hemos ido reduciendo el antivoto, ¿no? En varias encuestas hemos visto estos resultados. Sin embargo, yo creo que el llegar a la segunda vuelta, estamos trabajando para eso. Yo creo que
son elecciones totalmente diferentes. Una cosa es la elección de primera vuelta en que competimos y ahora somos 18 candidatos, pero la elección de segunda vuelta, si es que yo llegara, no sé, Johnny Lescano o la señora Mendoza, es una elección que no tiene que ver con las personas, es una elección que tiene que ver, y los peruanos tendremos que elegir entre cuál es el modelo de país que queremos tener, ¿no? ¿Queremos populismo o queremos un salto al pasado o queremos un modelo como el que se ha venido trabajando, que ha generado sostenibilidad y crecimiento económico y que permitió tener muchos ahorros y que eso sirvió para dar bonos a millones de familias y que lo que queremos es un crecimiento de esta manera a través de la inversión privada, pero con un que se preocupe realmente con el pueblo, que cumpla con sus promesas y que esté al lado de la gente, porque si algo me han reclamado es que el Estado los ha abandonado, que todos esos candidatos que se convirtieron en presidente se olvidaron de sus promesas y eso tiene que parar. Gracias, Keiko Fujimori. Suerte en estos últimos días de campaña. Enrique. Suerte en estos últimos días de campaña. Gracias por la entrevista.